Estábamos hablando de las consecuencias de la caída. Y hoy vamos a continuar hablando de la muerte o separación y la promesa de todas las promesas. Así que, permítanme un momento. La muerte es el mal más grande para el hombre. Recordemos que solamente Dios, por ser único Dios verdadero, puede ser autónomo. Esto significa que es el único que puede ser independiente y no necesita depender de nada ni de nadie. Todo lo demás en el universo es dependiente. Necesita depender de algo o de alguien. Leemos en Hebreos 1, versículo 3. Por favor, si alguien tiene Hebreos 1:3, para que nos lo lea. El cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Por favor, quiero llamarles la atención a esta frase. Quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. O sea, está hablando del Hijo de Jesucristo. Y aquí nos dice que Él sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Eso significa simplemente o sencillamente que las cosas no son autónomas, las cosas no son autosuficientes. Para que un bombillo alumbre tiene que estar conectado a la corriente, y para que haya corriente tiene que haber un generador de energía, y para que haya un generador de energía tiene que haber algo que la puede generar, y para que haya ese algo que la puede generar tiene que haber agua, por ejemplo, o viento, aire. ¿Ves? Y para que haya agua, bueno, ya tiene que haber un río o tiene que haber mares, en fin, todo es dependiente. Y si seguimos así, pues tenemos que terminar en el Creador, en Dios. Todo es dependiente excepto Dios. Las cosas no subsisten sin el Creador. Las cosas no tienen existencia autónoma. Eso es lo que significa este texto. Él sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. La mesa, por ejemplo, se sustenta en las patas de la mesa, ¿no? Bueno, nosotros nos sustentamos con comida, nos sustentamos sobre la tierra, con aire, con agua, en fin. A eso le llamamos el sustento. Bien. Dios es el único autosuficiente, autónomo. La creación no puede ser autónoma, no puede ser independiente. Todo depende de algo más grande. Bien, leemos también en Hechos capítulo 17, versículos 24 al 28. ¿Quién tiene estos versículos para que nos los lea? Hechos capítulo 17, 24 al 28. El Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas, ni es honrado por manos de hombres, como si necesitase de algo, pues Él es quien da a todos vida y aliento y todas las cosas. Y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres, para que habiten sobre toda la faz de la tierra, y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación, para que busquen a Dios, si en alguna manera, palpando, puedan hallarle, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros.
porque en él vivimos y nos movemos y somos, como algunos de vuestros propios poetas también han dicho, porque linaje suyo somos. Amén. Bueno, entonces el versículo 25 nos dice que no necesita de nada ni de nadie. Y el versículo 28 dice que en él vivimos y nos movemos y somos. O sea, no tenemos existencia autónoma. Hemos repetido, por eso es tan importante las doctrinas de Dios en primer lugar. Por eso es importantísimo que primero conozcamos a nuestro Dios. Porque conociendo a nuestro Dios nos queda más fácil conocer el resto de cosas. Comenzamos por lo universal y nos vamos hacia lo particular. Comenzamos por Dios y seguimos comprendiendo cómo todas las demás cosas proceden de Dios. En Él vivimos, en Él nos movemos, en Él somos. O sea, tenemos la existencia en Él. Podríamos citar muchos más textos, pero tenemos que continuar. Ninguna criatura entonces puede ser independiente. Necesita depender del Creador de todas las cosas. Ahora, como Él es santo, todo en Él y con Él tiene que ser perfecto. Pero aquí el hombre quebrantó las reglas y Dios tiene que hacer justicia. Tiene que hacerla porque Él es justo. No obstante, no bastante justo, ni muy justo. No, hermanos, Dios no es muy justo. Él es justo en grado infinito y absoluto. O sea, no puede haber nada más perfectamente justo que Dios. Así que no está bien decir, es que Dios es bastante justo. No, Dios no es bastante justo. Dios es justo. Punto. Él es justo en grado absoluto e infinito. Dios le había dicho al hombre que el día que comiera del fruto de ese árbol, ese día moriría. Y la palabra de Dios es como Él, o sea, siempre se cumple. Así que esto es lo que ocurrió aquí con el hombre. Murió. Bien, vamos a ver el significado de la muerte. ¿Qué significa muerte? Muerte significa separación. De manera que el hombre al pecar quedó separado de Dios espiritualmente. Ya no podía vivir en la comunión personal perfecta, sin obstáculos, sin impedimentos que tenía con Dios antes de la caída. Mejor dicho, el hombre murió espiritualmente. Quedó separado de Dios en ese momento del pecado. Y recordemos que ninguna criatura puede ser normal si está separada de Dios. ¿Por qué? Porque nadie es autónomo. No hay nada. El atributo de la autonomía es únicamente de Dios. Ninguna criatura puede ser autónoma. Así que, aunque el hombre sigue manteniendo las cualidades o atributos que Dios le compartió, esas cualidades en el hombre quedaron viciadas, corrompidas en la totalidad del hombre. Así que la muerte en primer lugar es espiritual, es decir, quedó separado de Dios. En segundo lugar, ese mismo día inició una especie de cuenta regresiva para la muerte física. Es decir, la separación del cuerpo y el alma. La separación de la parte física y la parte espiritual. Dios creó al hombre bueno y perfecto en todo sentido, por lo que el hombre estaba en unidad perfecta con Dios.
consigo mismo, con su esposa, con el prójimo. Bueno, en ese momento todavía no había prójimo, pero lo iba a ver. Y con todo el entorno, con los animales, con el medio ambiente y la creación en general. O sea, había unidad, no había conflicto, no había espacio para las peleas, para el odio, para las discusiones, para las diferencias, para el egoísmo. No había nada de esto. Todo era unidad, unidad perfecta. Pero ahora, rota la comunión con la fuente, con Dios, todas las demás relaciones también se van a fragmentar. La unidad, en primer lugar, consigo mismo. Repitamos, rota la comunión con la fuente, es decir, con Dios, entonces todo se fragmenta, todo se vuelve pedazos. En primer lugar, la unidad consigo mismo. El hombre está dividido contra sí mismo y no lo sabe, no lo entiende. Y esa es parte del mensaje que nosotros, los cristianos, tenemos para predicarle a la gente de afuera. Decirle, mire, ¿usted cree en Dios? Y él va a decir, sí, claro, yo creo en Dios. Entonces, podemos decirle, mire, ¿y usted ha pensado, usted cree que usted tiene defectos? Sí, claro, yo tengo defectos. Bueno, Dios a esos defectos le llama pecado. Bien, ¿sabe? Quiero contarle cómo surgió eso. Eso surgió allá en la caída. Antes de la caída, el mundo era perfecto. No había lugar para el odio, para las sospechas, para los celos, para la ira, para el egoísmo. No había lugar para eso. Pero vino la caída y desde entonces, al quedar separados de Dios, entonces la primera consecuencia es que yo me volví enemigo de mí mismo. Usted no lo sabe, pero Dios lo dice. Y le invito a que crea, a que oiga la palabra de Dios. Y Dios dice que usted quedó dividido contra sí mismo. Y usted no lo sabe. Vea, yo vengo a decirle que usted está dividido contra sí mismo. Ahora, ¿a usted le gustaría golpearse, cogerse a golpes usted? No. A usted no le gustaría maltratarse usted mismo, ¿no? Entonces, fíjese que esa es una consecuencia de la separación de Dios, que el hombre se volvió contra sí mismo. O sea, rota la comunión con la fuente, con Dios, que es la fuente de todo bien. Al quedar separado de Dios, entonces el hombre se volvió enemigo de sí mismo. La esposa que Adán la recibió con mucha alegría, porque dijo, esto es ahora hueso de mis huesos. Ahora la esposa, no, también se volvió contra ella. Ahí lo primero que hizo fue culpar a la esposa que él le había dado. Cuando Dios le preguntó, ¿qué es lo que has hecho, Adán? Dios le pregunta primero al hombre porque el hombre es el responsable, es la cabeza. Entonces, ¿qué responde Adán? Tan descarado, ¿no? Le echa la culpa a la mujer. Hermanos, el hombre se dividió contra su esposa, contra su ayuda idónea. Y por eso los divorcios, por eso los malos tratos. ¿Por qué? Porque el hombre no solo quedó separado de Dios, al separarse de Dios, el hombre se volvió enemigo de sí mismo y desgraciadamente se volvió contra su propia esposa, contra su propia ayuda idónea. Bueno, en Cristo todo eso es restaurado. Alabado sea Dios, ¿no? Creo que lo podemos testificar. En Cristo eso ha sido restaurado. Bueno, pueden preguntarle a nuestras esposas cómo les va. A ver cómo hablan ellas de sus príncipes, ¿no?
¿Y cómo hablamos nosotros de nuestras princesas? Yo siempre digo que no tengo esposa, yo digo que tengo príncipe. Todas las demás también. Bueno, entonces el hombre, cuando se le rompió la comunión con Dios, que es la vida del hombre, que es el bien del hombre, el hombre no fue hecho para estar separado de Dios, no puede estar separado de Dios. ¿Somos privilegiados, hermanos? Ay, hermanos. Conocer la verdad es la verdadera libertad, es el amor, es la vida verdadera. Hablemosle de eso a la gente. Mire, lo invito a que conozca la vida verdadera. No lo invito a que se haga fiel de nuestra religión. No, eso no sirve para nada. No lo invito a que cambie de religión. No, lo invito a que conozca la verdad. Para que sepa usted lo que es vivir realmente la vida. Mire, esa es la evangelización. Bien, hermanos, por eso yo casi no estoy de acuerdo con las fórmulas que aprendamos, porque con cada persona se dialoga en forma diferente. ¿Por qué estamos aquí, hermanos, en esta escuela? Estamos aquí porque necesitamos prepararnos mejor para hacer luz, para hablarle a las personas. Estos días tuvimos aquí el privilegio de la visita de un cuñado mío, y la primera vez que tuve contacto con él de cerca para hablarle, bueno, Edgar tuvo la oportunidad de conocerlo, se llama Gustavo, y el Señor me concedió tocarlo en el corazón con la palabra de Dios. Y me impactó unos WhatsApp que él me escribió en esos días desde Venezuela. Me dijo: Aldemar, estoy impresionado de cómo mi carne, cómo tengo una guerra donde trato yo de hacer una cosa y resulto haciendo lo que no quiero hacer. Y bueno, yo le dije, cómo me alegra escuchar esas palabras, porque esas palabras reflejan la obra que Dios está haciendo en su corazón. Y estos días tuvimos el privilegio de tenerlo acá en nuestro apartamento con su esposa, y pudimos compartir con ellos, salir, bueno, compartir momentos maravillosos con ellos. Pero lo más importante es que pudimos otra vez traerlos a la palabra de Dios. Pudimos alumbrarlos. Y bueno, Rosita está en la tarea de no dejarlos solos, porque desgraciadamente yo sí fallo mucho en esto. Le hablo a las personas y luego los olvido, los abandono. Ay, hermanos, gracias a Dios por los pastores, que los pastores están pendientes de las ovejas. Bueno, hermanos, continuemos. Entonces, cuando esta relación se rompió, que no podía haberse roto, ay, hermanos, imagínense que a la luna se le caiga la tierra. ¿Qué pasaría con la luna? Terrible, mejor dicho, esto se vuelve nada, todo se vuelve nada. La tierra sola se volvería nada si la luna desaparece. La sola luna le ayuda a la tierra, o sea, todas las cosas son dependientes. Solo Dios es independiente. Toda creación es dependiente. Y el hombre, ninguna criatura fue hecha para estar separada de Dios. Pero ahora está separado de Dios por causa del pecado. Repitamos, porque Dios es infinitamente santo, es perfecto. Y todo al lado de Él, todo con Él, tiene que funcionar bajo las reglas de la perfección. Si no está, si alguna cosa falla, entonces tiene que haber separación, tiene que haber muerte. Y esto es lo que pasó. El hombre murió, quedó separado de Dios. Y al quedar separado de Dios, el hombre, entonces, el hombre se volvió enemigo de sí mismo. Se volvió enemigo de su ayuda idónea. Se volvió enemigo de su prójimo. ¡Qué desgracia!
se volvió enemigo de los animales, del medio ambiente, porque Dios nos puso para que lo administráramos sabiamente, pero no lo hemos administrado sabiamente. Y qué trabajo, qué difícil no botar un simple papel al piso, como si fuera algo tan complicado. Hermanos, todo esto es parte del mensaje que debemos llevar. El mensaje, la misión de Dios para nosotros no es solo espiritual, es también cultural. O digamos que lo espiritual incluye lo cultural, si queremos decirlo así, de esa forma también. Bueno, así que esto es lo que pasó, hermanos. Entonces, hasta el alma, hermanos, tiene que separarse del cuerpo como consecuencia de la muerte. De manera que ese día comienza la muerte para él. Comienza la cuenta regresiva. Cada vez que cumplimos años, celebramos que el Señor nos haya concedido cumplir un año más de vida y nos concede comenzar otro. Pero también es cierto que es un año menos de nuestra vida. Desde el día que nacemos, digamos que comienza la cuenta regresiva. Y va a llegar el día en que nuestro cuerpo tiene que separarse del alma. Es que la muerte, la separación de Dios trajo muchas consecuencias. El espíritu del hombre debía gobernar al hombre. Pero ahora, muchas veces son las pasiones las que lo gobiernan. Los deseos, los apetitos carnales. El cuerpo, que era la casa del espíritu, donde el espíritu era el Señor, ahora simplemente, a veces el cuerpo es el que manda, como en los animales. Bueno, y viene ese día de angustia y separación para muchos, desesperación, angustia y desesperación para muchos, pero de esperanza y gozo para todos los que en verdad hemos conocido a nuestro Salvador y hemos confiado solo en el que Él puso como. Aquí lo enunciamos al principio como la promesa más grande de todas las promesas. Acá en el versículo 15. Con la caída nace el miedo. El miedo no existía. Esta es la primera vez que aparece, y aparece después de la caída. Y en el capítulo 3, versículo 10 lo leímos la semana pasada. ¿Alguien nos lo quiere recordar? Y él respondió: oí tu voz en el huerto y tuve miedo, porque estaba desnudo y me escondí. El miedo no existía, pero por primera vez viene a aparecer en la historia del hombre el miedo. Y lo paradójico es que el miedo sea para con aquel que es nuestra máxima confianza, nuestro refugio, nuestro máximo deleite. Ahora Adán tiene miedo. Y aquí hay una mentira también. Adán dice que es porque vio que estaba desnudo. Bueno, no está siendo sincero. Ya está tratando de engañar a Dios. Está tratando de engañarlo cuando se esconde. Se le olvida que a Dios no lo podemos burlar, que no hay escondedero que valga para el que está en todas partes. Y Adán se había escondido. Bueno, eso sigue en el hombre, ese engaño sigue.
Y luego le dice a Dios que es que vio que estaba desnudo. No, ese no era el problema. El problema es que había hecho lo que Dios le había dicho que no hiciera. Y Dios lo confronta con ese hecho. ¿Acaso has comido? ¿Quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Acaso has comido del árbol que te dije que no comieses? Pero Adán trata de disfrazar, de excusarse y de decir que es bueno, él se refirió a las consecuencias, a los síntomas, pero hizo a un lado la causa. Digamos que los síntomas es que, bueno, vio que estaba desnudo, pero la causa ¿cuál era? La causa era que había comido del árbol que Dios le había dicho que no comiera. Pero después de la caída, hermanos, es natural el miedo. Es resultado del pecado. El miedo en Adán se produjo porque había violado el mandato de Dios. El hecho de verse desnudo ya era consecuencia de haber desobedecido a Dios, de manera que la desnudez fue la consecuencia, no la causa del miedo. La causa verdadera del miedo era haber pecado, haber desobedecido a Dios. La muerte es precisamente a lo que más se le tiene miedo. Y no es para menos, pues la palabra de Dios resuena con voz de trompeta. En Hebreos 9:27, por favor, lo tengan. Ahí está una trompeta. Ahora que estamos hablando de las trompetas de Dios, sí, aquí hay una. Aquí hay una de esas 7 trompetas que dice, ¿cómo dice? Y de la manera que está establecido para los hombres, que mueran una sola vez, y después de esto el juicio. Está establecido para los hombres que mueran una sola vez, es decir, no hay segunda oportunidad después de la muerte. Y después de esto, el juicio. No hay burladero, no hay escape. Sí o sí se tiene que enfrentar el juicio de Dios. Adán trató de esconderse, pero no hay lugar donde alguien pueda ocultarse de la presencia de Dios, pues Él está en todo lugar. El justo vivirá por la fe. ¿A dónde huiré de tu presencia? ¿Quién tiene el Salmo 139, 7 al 12, por favor? ¿A dónde huiré de tu espíritu? ¿Cómo leemos? Del 7 al 12. Versículos 7 al 12. ¿A dónde me iré de tu espíritu y a dónde huiré de tu presencia? Si subiera a los cielos, allí estás tú. Y si en el Seol hiciere mi estrado, he aquí, allí tú estás. Si tomare las alas del alba y habitare en el extremo del mar, aún allí me guiará tu mano y me asirá tu diestra. Si dijere ciertamente las tinieblas me encubrirán, aún la noche resplandecerá alrededor de mí. Aún las tinieblas no encubren de ti, y la noche resplandece como el día, lo mismo te son las tinieblas que la luz. ¿A dónde nos podemos esconder de Dios? Las tinieblas para Él son iguales que la luz. ¿A dónde podríamos huir? No hay lugar donde podamos esconder. No hay lugar. ¿Ve? Entonces, claro, con razón se le tiene que tener miedo a la muerte. Claro, es natural que se le tenga miedo. Ahora, quiero parar acá un momento, hermanos, para que hagamos una reflexión muy seria. Y es esta, hermano. Cuando llegue ese día, que podría ser en este mismo instante, ¿en qué descansa su confianza? ¿O cuál es su esperanza? ¿En que usted tomó la decisión más inteligente de todas y lo aceptó? Gracias a eso usted aceptó a Cristo. ¿O lo invitó a entrar en su corazón? En otras palabras, ¿usted le dio permiso de entrar en su corazón? ¿Es esa la confianza que tiene?
Además, que tal vez usted ha vivido en obediencia a Dios. Hermano, ¿es esa la confianza que le da tranquilidad en el momento que la muerte esté tocando su verdad? ¿O prefiere descansar en saber que aunque usted no quería, aunque usted se resistía a venir a Él, con todo, Él obró un milagro dentro de usted, dándole nueva vida, y lo trajo a Cristo, porque así está escrito, lo hemos leído, creo, ¿no? Que en realidad fue amado por Dios aún siendo pecador, y fue predestinado desde antes de la fundación del mundo para que fuese santo y sin mancha delante de Él, por siempre, para su gloria y alabanza. Y por tanto, si Dios no escatimó ni a su propio Hijo, ¿acaso no me llevará en paz con Él a su presencia? Dígame, pensemos, hermanos, ¿cuál doctrina le da más consuelo, más seguridad, confianza o confianza total? ¿Cuál? ¿Acaso no es la doctrina donde Dios es quien lo hace todo, desde el principio hasta el fin? Pues predique esa doctrina entonces. Dejemos de ensalzar al hombre. El gran predicador Carlos Spurgeon decía, hablando de nuestros hermanos arminianos, decía, ellos tratan de exaltar al hombre y nosotros tratamos de derribarlo, para que se dé cuenta que la única confianza que podemos tener es Dios, y solo nuestro Dios, nuestro Salvador. Hermanos, pensemos en esto. Supongamos que estamos contemplando la muerte ahí, al frente de nosotros. ¿Qué nos da más tranquilidad? Pensar en que si yo no hubiera aceptado a Dios, ¿Dios no hubiera podido hacer nada? ¿O estar convencido que el mismo que comenzó la obra en mí, ¿y cuándo la comenzó? Antes de la fundación del mundo la comenzó. El mismo que comenzó la obra en mí, Él mismo la perfeccionará hasta que Él me llame a cuentas. Dígame, hermano, ¿qué le da más confianza a usted? ¿Qué le da una confianza total? Yo he pensado en esto, hermanos. El día que el Señor me llame, porque no sabemos de qué manera nos va a llamar. Vamos a suponer que estoy ahí. Yo sé que tal vez me quedan unos instantes, tal vez. ¿Cuál será mi confianza? Hermanos, la única confianza mía será que Dios me amó aún siendo pecador. Y si me amó aún siendo pecador y dio a su Hijo por mí, ¿acaso no me dará todas las demás cosas? Entonces, ¿en qué confío? ¿En que yo lo acepté? ¿En que tomé la decisión más inteligente de todas? No, hermanos, no, eso, no hay tiempo para pensar en eso. No quiero pensar en que yo hice algo para que Dios me aceptara. Solo pienso en su gracia, en su amor, en su misericordia, no en mis bondades. Porque al fin de cuentas, aceptar a Cristo o darle permiso para entrar en mi corazón, de tal forma que si yo no le permito entrar, entonces Dios no hubiera podido entrar, pues al fin de cuentas eso es confiar en mí, en las buenas obras que yo he hecho. Bien, hermanos, quería hacer esta breve reflexión para que ojalá vaya siendo cada vez más claro la doctrina que le da la gloria a Dios. Bien, se nos fue el tiempo. Otra consecuencia es la enemistad entre la simiente de Dios y la simiente de la serpiente. Los hijos de Dios, su pueblo escogido, y los hijos de las tinieblas, los hijos del diablo. Eso lo tenemos ahí en el verso 15. Desde entonces los hijos de las tinieblas han perseguido a los hijos de la luz.
En Juan 16:33, por favor, leamos estos versículos en un momento. Juan 16:33. Y otra persona busque Juan 15:19. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Ajá. El mundo se volvió enemigo de la verdad, enemigo de Dios y por supuesto enemigo de los hijos de Dios. 15:19, Juan 15:19. Si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo. Pero porque no soy del mundo, antes yo os elegí del mundo. Por eso el mundo os aborrece. Habría un conflicto y el conflicto comenzó ahí mismo. Vemos que un hermano es capaz de quitarle la vida a un hermano. Caín, ¿dónde aprendió eso? ¿Dónde vio que eso era una idea mejor? Increíble. Quitarle la vida, cegarle la vida a una persona. Y en Hebreos capítulo 11, versículos 36 al 38, nos habla de los hombres de fe, cómo pagaron con sus vidas, cómo algunos hasta fueron aserrados. Horrible. Entonces habría una enemistad entre los hijos de Dios, o digamos de los hijos de las tinieblas para con los hijos de Dios, porque los hijos de Dios no odian. Por la gracia de nuestro Dios, los hijos de Dios amamos, no odiamos. Los hijos de Dios no podemos odiar. Gracias al Señor por su gracia. Es la misma persecución que los cristianos estaban sufriendo en el primer siglo, por lo cual el Señor nos dio el mensaje del Apocalipsis. La persecución estaba apenas comenzando porque en los años subsiguientes empeoró y se prolongó por 200 años más, por lo que los cristianos construyeron catacumbas, poblaciones enteras bajo tierra. Muchas de esas personas jamás vieron la luz del sol y muchos otros cayeron en manos de sus perseguidores y terminaron en la hoguera o comidos por los leones. Durante la reforma del siglo XVI también fueron terriblemente perseguidos los fieles siervos de Dios, encarcelados. Luego en el siglo XX el comunismo también tuvo mucho que ver con la persecución, con el sufrimiento, con las torturas de los hijos de Dios. Siempre ha sido así, hermanos. Los hijos de Dios han sufrido siempre la persecución en toda la historia, porque Dios dijo que pondría enemistad, pero la serpiente finalmente sería totalmente aplastada. Leemos en Romanos 16:20 que Dios aplastará en breve a Satanás. Bueno, ya había sido aplastado en la cruz. La simiente en primer lugar se refiere a Cristo, pero también, como hemos visto, se refiere a sus amados y elegidos, que en su iglesia somos el cuerpo de Cristo. La serpiente solo puede morder en el calcañar, en la cruz, y respecto a sus hijos, habla de una leve tribulación. Sí, hermanos, todo lo que nos pueda hacer el hombre no pasa de ser una leve tribulación. Por favor, miremos en 2 Corintios 4:17. Lo máximo que el hombre pueda hacer contra nosotros, los hijos de Dios, Pablo le llama una leve tribulación. ¿Alguien lo tiene? Porque esta leve tribulación. Siga. Siga. Porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Amén.
hermanos. Amén.